versículo 7. Vamos a mirar algo maravilloso para que lo pongamos en el corazón. Vamos a poner algo precioso en el corazón ahora. En el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en el versículo 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Miren lo grande y maravilloso y toda la esencia que está dentro de estos versículos de este Salmo 36. Algo precioso acontece, y es que si estamos bajo las alas de Dios, si estamos bajo sus alas, no hay otro lugar que en su santuario. Y ahí es donde Él nos alimenta, pero además ahí está ese abrevadero, ahí está el agua de vida, de ahí, de su santuario, de su lugar santísimo, brotan esos ríos de agua viva, el alimento del Espíritu Santo de Dios. Por eso el salmista David pone en su corazón esto tan grande y tan maravilloso y dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. ¿Por qué? Dios es un Dios de misericordia, y aquí en su santuario, en su templo, es donde Él perdona, sana, limpia, libera. Es aquí donde Él toma muchas decisiones sobre nuestra vida, pero además nos hace reflexionar sobre ella. Es en su casa donde logramos los cometidos, los trabajos, las bendiciones, el perdón y la sanación. Por eso este salmo es tan maravilloso y tan precioso, de la misericordia de Dios. Aquí dice: serán completamente saciados de la grosura de tu casa. ¿Ve? De la grosura, del alimento. No del tetero todo ya. Es de alimento sólido. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. Aquí. Por eso, como Él es luz, viniendo a su casa, somos luz. Y salimos no solo alimentados, sino saciada nuestra sed. El libro de Ruth, en el capítulo 1, ¿qué es lo que vamos a mostrar? La perseverancia del apóstol Juan, la perseverancia del apóstol Pablo. Lo metían en las cárceles, estando también en la cárcel del Señor. Lo aporreaban, le daban garrote. ¿Qué sería lo que no vivió el apóstol Pablo? Murió crucificado también. ¿Qué sería lo que no sufrieron el apóstol Pedro? Cárceles y azotes también, y morir crucificado también. Como perseveró Josué, pegado todo el día y a toda hora de Moisés. Como perseveró Noé 120 años construyendo un arca,
que a uno le digan durante 120 años que es un loco. Como Abraham, que no le importó, siendo rico, poderoso y tener todos sus ganados, propiedades, siervos, de todo, y decirle un día a Dios: ve a caminar, que te voy a llevar a otra tierra. Y arrancó a caminar. La perseverancia de una mujer como Ruth, que no abandonó a Noemí, pudiendo ir a hacer una nueva vida. Joven, sin hijos, había muerto el esposo, podría haberse casado, bonita, porque la palabra de Dios la describe como una mujer agradable y bonita. No era del pueblo de Dios. ¿Cómo la irían a tratar? Y decirle a Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y ella entonces aceptar que ella hiciera esto. No le dijo más nada. Y dice en el capítulo 1, el versículo 19: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Mara es amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y Noemí era placentera, el nombre es placentera. Y ella decía que en gran tribulación, que en grande amargura la había puesto Dios. Eso es lo que siempre pensamos. Pero resulta que depende tanto de nosotros. Esta mujer perseveró, a pesar de este recibimiento y de todo lo que aconteciera. Ella, siendo esa mujer agradable, bonita y todo, dice en el capítulo 2, el versículo 2: y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Buz, el cual era de la familia de Elimelech. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ya ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Y ella recogió, y en mucha cantidad. Pero además, un día este hombre, ella le dijo en el versículo 13: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado el corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y no lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprenderéis. Lo dejaréis para que la recoja y no la reprenderéis. Miren, la perseverancia haya gracia. La lucha de esta mujer hizo que ese hombre se enamorara de lo que ella era. No, porque no era de su pueblo. Y pidió no solo que le dejaran la basura que caía,
lo que quedaba, sino que soltaran manojos, que le dieran alimento, que le dieran todo. Y él además, cuando ella llegaba, hacía que extendiera el manto y ahí le daba más alimento. Esta mujer, él la reclamó en propiedad, aunque era de otro antes, y fue su esposa. Y esta mujer fue la madre ¿de quién? ¿De quién fue mamá? Ruth. Ruth. ¿Y vos de quiénes fueron mamá? ¿Ah? ¿Cómo se llama? ¿No se acuerdan? ¿Ah? De Obed. ¿Quién era Obed? El papá de Isaí. Isaí, el papá de David. Miren lo grande y maravilloso que se puede obtener por la perseverancia, por la lucha. Miren, el otro día les mencioné a Roberto. Roberto hoy está 100 en las 72 horas. A él no le da vergüenza que yo hable de eso. Antes, al contrario, él se siente, puede estirar cuello, porque él de eso sí se gloria. Cuando iba yo a la cárcel, que estuve tanto tiempo yendo, y Dios me llevó precisamente porque Roberto estaba allá. Roberto antes, cuando iba al templo y cuando nos reuníamos, de vez en cuando, pastores que volvía a caer, pastores que no sé qué, y lo veía por ahí de vez en cuando. Llegó allá, cayó allá, por un error, porque él no hizo nada. Y lo condenaron a 24 años. Y de los 24 años le bajaron a 12. Y de los 12 a 5. Y ahora, pues está en la 72. Ya lo tuvimos aquí hace 2 meses. Y en octubre ya le dan libertad en la casa con, ¿cómo se llama eso? Con el brazalete. 3 meses más. Lo que quiere decir que diciembre o enero él ya es libre. De 24 años. Estando allá, teníamos 80 hombres. Más o menos, ¿cierto? Como 80 hombres del patio 2, el más peligroso. Habíamos 400 que estaban hacinamiento. Ah, sí. Y esa es otra cosa. En una celda metían como 30 o 40. Y los demás en el patio dormían. Y allá cae el agua ahí. Y en medio de los pantaloncillos, de los pantalones, de las cobijas y de todo el patio lleno de eso. Lo cierto es que un día, después de mucho tiempo, él ya preparado, ya oraba con ellos cuando yo no iba sino una vez a la semana, porque eso iba una vez a la semana. Él toda la semana perseveraba con todos y se levantaban desde las 5 de la mañana a buscar a Roberto para orar con él, al mediodía, por la noche. Y les llevamos los devocionales. Eso fue algo maravilloso. Allá se consumían 200 devocionales de estos de la iglesia. Y resulta que un día, al entrar yo a la cárcel, el teniente y una dragoneante me dijeron: pastor, venga, siéntese un momento. No es bueno que entre al patio 2. Si quiere vaya al 1 o al 4, pero no vaya al patio 2. Iba bajando hacia la segunda puerta y entendí lo que pasaba. Nos convertimos en el enemigo número 1 de la droga, de los que venden y expenden la droga allá. 2 hombres, uno joven, otro mayor, que eran los jefes. Y resulta que sí, el antecedente era que me iban a chuzar allá. Pero me arrimé a la puerta y ahí estaba Roberto con todos. Y me entré. Ellos me rodearon por algún motivo todos. Y estuvimos todos orando, cantando, alabando a Dios. Fue hermoso lo que vivimos. No entré ni al 1 ni al 4. Pero tampoco Dios me dejó regresar. Bueno, de esas personas han salido muchas y Dios les anunció inclusive el día que salían. ¿No es así, Roberto? Miren la perseverancia de este hombre. Sin haber cometido delito, porque de eso somos testigos aquí muchos. Lo hundieron 2 hombres de la Sijina que cometieron el delito. Qué tristeza, ¿cierto? Y resulta que perseverando, todo el mundo lo busca para orar.
Ahora está en el patio donde son pocos, en el 4, porque la mayoría todos salen a trabajar. Él también sale a las 6 de la mañana a trabajar y llega a las 7:30 de la noche. Y así todos. Y aquí está, ¿dónde estás? Se me fue. ¿Qué se hizo? Véalo allá. Él también, a él Dios le anunció el día que iba a salir y todo, ¿cierto, José? Esto son cosas de uno perseverar. Y miren, no es igual perseverar aquí que perseverar allá en la casa. Y así como también cuento mis errores, también contamos las bendiciones. Y les iba a contar un testimonio, pero no. Quiero que que viene la semana entrante, él mismo cuente ese testimonio poderoso de heredad. Pero además, algún día Julián y su esposita me llamaron, hablé con Julián, estaba llorando y todo, orando por su hermano. Su hermano tuvo un accidente en una moto aquí yendo a Calarcá y el golpe fue en la cabeza, en el cerebro, ¿cierto? Pues bueno, hablando con un amigo de Olga Lucía y nuestro, un médico que está en urgencias aquí en el hospital, fuimos a orar, oramos por él y resulta que Dios le anunció que él iba a salir de ahí. Pero como siempre somos duros y de pronto no creemos mucho, Dios se lo anunció aquí en el templo, desde aquí, desde el altar. Siempre hablaba con el médico. El neurólogo decía que estaba en qué, que lo tenían en observación 72 horas, después no sé qué, pero resulta que después de orar Dios mostró que iba para una habitación, fue para una habitación. Julián me decía que todavía no hablaba y de pronto me empezó. Yo le dije, está sanando y va a hablar contigo y le vas a decir esto. Y él se lo dijo, ya me dijo. Bueno, ya está en la casa. El médico decía que no había nada que hacer con él. En el Nuevo Testamento, en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 3, dice el versículo 22: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Bueno, no sé por qué leí eso, pero algo tendrá que ver. Es en el capítulo 3. Pero el Espíritu Santo de Dios no se equivoca. No podemos negar al Hijo y van a ver cómo se niega. Capítulo 3, versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. Oiga, ponga cuidado. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. No es solo una, es hacer las cosas que son agradables a Dios, que Él se complace y se agrada cuando las hacemos. Por eso dice, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Dónde? ¿Cuándo la recibo? Cuando hago su voluntad, cuando le obedezco. Y este es su mandamiento. Miren el porqué. El versículo 23. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces, saber que cualquier cosa que pidamos la vamos a obtener si guardamos sus mandatos. ¿Y cuál es el mandamiento? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Miren, hay que entender algo para poder comprender el nombre. El nombre, pensamos que es cuando nos llaman Silvio o cuando Juan, no sé qué. No es eso. Miren lo que es y lo que representa en la palabra de Dios. Para la Biblia, nombre en hebreo y en arameo no es el nombre que tiene la persona, es lo que esa persona lleva en sí, lo que representa. Y eso es
lo que nos está diciendo la palabra hoy, que creamos en lo que representa su Hijo Jesucristo, en lo que es Él, en lo que Él ha hecho y en lo que Él espera de nosotros. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios hoy cuando nos dice que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Miren, en la antigüedad, el arameo y el hebreo se escribía solo con consonantes. Y entonces, algo que se traducía como Yahvé, simbólicamente, no es que tradujera eso, lo escribían como YHBH, no ponían las vocales, no habían las vocales en la antigüedad en el hebreo. El hebreo no usaba vocales. Y ese Yahvé, ¿qué quería decir? El quien será, es y fue. Eso era en aquella época lo que representaba. Pero miren, los judíos, y ojalá pues conozcan algunos, o si conocen muchos, qué bueno. Los judíos tienen un gran respeto por el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el tercer mandamiento dice: no usarás el nombre de Dios en vano. Y ellos entonces, ¿qué hacían? No usaban el nombre de Dios, sino que decían Adonai, Señor nuestro, o decían Elohim, Dios de dioses, o hablaban de Shaddai, el Señor de la montaña, y ustedes conocen mucho, Shalom, Emmanuel, el Señor entre nosotros. Así oraban, sin decir el nombre de Él. El nombre entonces, según el hebreo o el arameo, es la descripción de su propia naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza de nuestro Dios? De Yahvé. Ya para el siglo V o VI, unos hombres le colocaron las vocales al hebreo, y ya entonces llamaron, al colocar las vocales y cambiar esas H, y la primera Y quedó Jehová, porque cambiaron esa primera Y por una J. Jehová, la divinidad que es. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Moisés para que fuera donde Faraón? Yo soy el que soy. La divinidad que es y que sigue siendo. Y Jesús lo repite de nuevo en el Evangelio y dice: mi Padre siempre ha trabajado, yo hasta ahora trabajo, yo sigo trabajando. Esa es la descripción de esa divinidad, la divinidad que es y que sigue siendo. Entonces, si yo creo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo tengo que creer en esa divinidad, en lo que representa esa divinidad. No es en Jesús, no es en esa palabra, no es en la palabra Jehová, sino lo que representa esa palabra Jehová. El que es, el que sigue siendo, Él es y sigue siéndolo. Él es Dios y sigue siendo Dios. Él es nuestro Padre y sigue siendo nuestro Padre. Qué bueno esta revelación que Dios nos muestra hoy, de poder entender qué es lo que Dios, qué es lo que representa el nombre de nuestro Señor Jesucristo, qué representa eso de creer en el nombre de Él. Y entonces, si creemos, nos dice ahí que, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Pero en el versículo anterior dice: porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Ven? Entonces, si yo guardo el nombre, si yo creo en el nombre de su Hijo Jesucristo, yo guardo esto, yo hago su voluntad. Vamos al libro de Efesios, en el capítulo 3, dice el versículo 20. Quiero recordarles este versículo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas
mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El pastor Eber lo decía hoy. Ese poder que solo puede venir de él. Y pues vimos durante varios jueves, y nos falta uno, que estamos hablando de poder y posesión, y sabemos que el poder solo viene de Dios. La riqueza no es poder, decíamos. Y si no, miren a ese Trump. ¿Cómo es? Donald, en las que está. Va en caída libre y no se ha dado ni cuenta. Mejor dicho, volaba más el señor Pájaro. ¿Cómo es que se llama? ¿Me dice? Don Pájaro. ¿Ah? Ese. Volaba más él. Trump está cayendo sin alas. Ya no tiene alas. El dinero, esa riqueza, no es poder. Entonces, y ustedes deben de tener conocimiento de tanto. Entonces, si no, ustedes ya saben de eso. ¿Para qué mencionar a ese tipo de gente? Pues de ese tipo de gente que iba a mencionar como Leder, como Pablo Escobar, como todos que tuvieron 4 o 5 añitos en las alturas y el otro sigue viviendo 7 pisos bajo tierra. Allá donde lo tienen encerrado, no es a nivel de tierra, es bajo tierra, y no ve el sol sino una vez al mes. Lo dijo su propia hija que vive aquí. Y Pablo pues terminó en las alcantarillas 5 años. Eso es el poder. Si tenemos poder, si lo tenemos a Jesús, si creemos en ese nombre, si tenemos en nuestro corazón esos mandatos, aquellas cosas que son agradables a Él, entonces aquel que es poderoso para hacer todas las cosas nos las va a dar mucho más abundante de lo que nosotros le hayamos pedido, mucho más abundantes de lo que nosotros necesitemos. ¿Y qué serán esas cosas? ¿Y cuál será ese poder? Bueno, ¿quieres sanar? ¿Quieres liberar? ¿Quieres que impongan las manos y Dios te use? No eres tú el que sana ni el que libera, ni eres el que bendice, pero Dios te usa para hacerlo, y Dios te puede escoger para hacerlo. Y si eres escogido de Dios, qué privilegio, porque veíamos ayer que cuando venga el pastor de pastores recibiremos ese galardón. Pero mientras tanto, ¿no será una ordenanza, una orden, un mandato de Dios ponernos bajo su autoridad y bajo la autoridad de quien Él delegó? ¿Acaso no será eso lo que Él quiere? ¿Que hagamos las cosas que a Él le agradan? ¿O por qué dejaría 12 apóstoles? ¿O por qué dejaría un ministerio de reconciliación para que lo hiciéramos nosotros? ¿Por qué será que somos escogidos, apartados, ungidos, ordenados? No es otra cosa que o le servimos o no servimos. En el libro de Romanos, para terminar, en el capítulo 16, Romanos 16, dice el versículo 17, Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, pongan cuidado a esto, que es bien importante. Esto lo hemos visto, pero parece que se nos olvida. Ayer veíamos algo semejante y Dios nos decía que estuviéramos con la familia de la fe. Y hoy entonces dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. ¿Sí ven el testimonio de la obediencia? Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. El pastor nos hablaba ahora de eso. Los mandamientos, aquello que le agrada a Dios que hagamos, son esa meta, son eso que nos mide en el amor de Dios. Si he crecido en su amor, que lo decimos diferente,
que si yo me enamoro, aquellas cosas, esos mandatos, ordenanzas y preceptos están grabados en mi corazón, y yo lo hago como cuando mi mamá y mi papá me enseñaron desde niño qué hacer, y lo hago porque los amo o porque los amaba, porque ya murieron, pero lo sigo haciendo porque los sigo amando. Así igual Dios nos prepara desde bebés espirituales, y esas cosas tienen que estar grabadas en nuestro corazón, y yo obedezco rápidamente, no como se ve eso allá afuera. Miren esas películas, tantas que están haciendo ahora de zombies y es la realidad. Eso es lo que se ve ahora allá afuera, zombies. Están muertos espiritualmente. Y dice el versículo 20, voy a recuperar y voy a recordarles una promesa que Dios nos hizo hace mucho rato, pero que quiero que a partir de ahora esta promesa es de inmediato cumplimiento. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Palabra de Dios. Amén.